Tal paz a vosotros, mis hermanos. Pues bien, nuevamente pido los minutos de su atención y saludar en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Bueno, para los que no conocen este saludo, buenas tardes, amigos, conocidos. Nuevamente quiero platicar acerca de la relación que debemos de tener para con nuestro Dios. Acuérdense que tú pones tus límites, tú pones el tope de tus bendiciones. Yo hoy quiero compartirte un poco más de la palabra de Dios y bueno, enseñarte que lo que Jesús enseña hace funcionar el reino de Dios. Y ya de ahí, ¿verdad? La consecuencia, es decir, la obediencia de sus instrucciones es lo que va a desatar la manifestación de su poder sobre nosotros. Por eso decía, tú pones el límite de tus bendiciones, tú pones hasta dónde quieres ser, o tú decides hasta dónde quieres ser bendecido, ¿verdad? Siempre pones que, ¿por qué me va mal? ¿Verdad? Siempre comentamos por qué si yo actúo bien. Entonces, nuestro Dios siempre pone mandamientos, estatutos, pone reglas en donde nosotros debemos de cumplir. Hoy quiero seguir con la serie Una relación con Dios, porque te puedo enseñar profecía tal vez, te puedo enseñar qué es lo que nos depara en un futuro, lo que dice de acuerdo a la Sagrada Escritura, pero si no sabemos la base fundamental, ¿verdad? Lo que es adoctrinarnos conforme a las Sagradas Escrituras. Por eso decía el maestro, el que cree en mí, como dicen las Escrituras. Hoy te quiero enseñar una parte de nuestro Dios, porque todos sabemos que Dios es amor, pero también dice que Dios es fuego consumidor, ¿verdad? Obviamente nuestro Dios no es malo y Él siempre quiere compartirnos lo mejor. ¿Por qué? Porque es nuestro Padre, es tu Padre, es mi Padre. Algunos escucho que es nuestro Creador, sí es cierto, pero ¿por qué no ser hijo, verdad? Pero el ser hijo implica mucha obediencia, mucha responsabilidad, como por ejemplo, o el guardar sus mandamientos. Por eso dice la palabra de Dios. Yo quiero compartirte unos textos hoy, en esta tarde. Dice el libro de Juan, capítulo 14, ¿verdad? Te lo voy a leer. Juan capítulo 14, versículo 12. 14, libro de San Juan, capítulo 14, versículo 12 al 27 dice: de cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago también él las hará, y mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. O sea, Jesucristo habla del Padre, ¿verdad? Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, esto haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres, mira, lo importante, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Pero dice el versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo os rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Mas vosotros le conocéis, porque está con vosotros y será con vosotros. Os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Aún un poquito de tiempo, y el mundo no me verá más, empero vosotros me veréis, porque yo vivo y vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos, y te vuelve a repetir, el que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama, y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré. Quiero hacer un paréntesis en este versículo, ¿verdad? Dice, el que tiene los mandamientos de mi Padre y los cumple, los guarda, ese me amará. Y dice, y será amado. O sea, no solamente me amará, sino será amado de mi Padre. Por eso dice, yo rogaré al Padre que os dé un Consolador, y todo lo que pidieras en mi nombre se os dará. Pero si me amas, guarda mis mandamientos. Dice Judas, no el Iscariote: Señor, ¿con qué te has de manifestar a nosotros
y no al mundo, respondiendo Jesús. Es una buena pregunta. ¿Por qué te has de manifestar a nosotros y no al mundo? Más adelante lo voy a explicar. Respondiendo Jesús le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él morada. Por eso digas, ¿por qué me va a amar? ¿Verdad? Es que muchos no creemos conforme a la Escritura. El que no me ama no guarda mis palabras. La palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Por eso decíamos, lo que Jesús enseña es a funcionar el reino de Dios. Y la obediencia a las instrucciones del Maestro es lo que va a desatar la manifestación de su poder sobre todos nosotros. Entonces de ahí desata bendiciones para nosotros el guardar sus mandamientos, porque dice: el que no me ama no guarda mis palabras. Las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Estas cosas os he hablado estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, al cual al Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, os las doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Entonces nosotros no fuimos hechos, está manifestando el Maestro, ¿verdad? Por medio de este escrito, que nosotros no fuimos hechos para sufrir. Nosotros no fuimos hechos para carecer de algo espiritual. No fuimos hechos para carecer de nada material, sino por el contrario, fuimos hechos para ser bendecidos del Padre, ¿verdad? De nuestro Padre Celestial. Por eso te decía, qué bueno que somos creación, pero si dejamos de ser creación para convertirnos hijos, pero hay algo importante que dice. Por eso dije, implica responsabilidad. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Pero mis hermanos, ¿cuáles mandamientos? Bueno, yo te puedo decir que el Decálogo, los 10 mandamientos, la ley de la alimentación, que tú lo encuentras en Levítico, la ley de la purificación, y como estas más, un ejemplo: amar al prójimo, ser hospedador, refrenar tu lenguaje y demás. Pero pastor, todas estas leyes fueron incrustadas, ¿verdad? Fueron incrustadas en la cruz del Calvario. Y yo te invito, ¿verdad? Siempre dice, te invito a leer Gálatas. Yo quiero leer un texto que el protestante defiende muchísimo o se escuda al no guardar los mandamientos con este texto. Dice el libro de Gálatas, y en parte tiene razón, porque el que vive bajo la ley, dice, vive bajo maldición. Te lo voy a explicar. Dice el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 10 al 15. Capítulo 3, versículo 10 al 15. Dice así: porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, ¿verdad? Entonces, por eso, pastor, nosotros ya no guardamos las leyes, ya no guardamos los mandamientos, porque no queremos vivir bajo maldición. Porque todos los que están dice, porque todos los que son de la ley, o las obras de la ley, están bajo maldición. Porque escrito está, ¿ya? Maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Mas por cuanto por la ley ninguno se justifica ante Dios, queda manifiesto que el justo por la fe vivirá. La ley también no es de la fe, sino el hombre que lo hiciere vivirá en ellos. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito cualquiera que está colgado en el madero, para que la bendición de Abraham fuese sobre los gentiles de Cristo Jesús, para que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Entonces tú lees que el que vive bajo la ley vive bajo maldición, ¿verdad? Obviamente lo dijo el escrito, pero ¿a qué ley se refiere? Yo te voy a explicar en esta tarde con pocos textos que se está refiriendo no a los 10 mandamientos,
se está refiriendo no a la ley levítica, no a la ley, vamos a decir como tal, a la ley de la purificación, sino se está refiriendo al sacerdocio arónico. Te recordarás que en el principio Dios le manda una orden a Moisés, ¿verdad? Que le erigiera un santuario, que hiciera un santuario, y ahí entraría el sacerdocio. ¿Para qué? Para ofrecer los sacrificios cruentos. ¿Qué es un sacrificio cruento? Una oveja, un carnero. ¿Para qué? Para que hiciera primero remisión de pecados para el sacerdote. Iba a ofrecer otro. ¿Para quién? Para el pueblo. De esa ley se está refiriendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque después viene a cambiar el sacerdocio arónico por el sacerdocio de Melquisedec. Como tú lo sabes, es una figura de Cristo. Viene a hacer una transición, no viene a quitarla. Entonces dejamos a un lado, por eso dice, porque el que vive bajo ley vive bajo maldición. En primera, nosotros no tenemos templo, ¿verdad? Seguramente la escritura lo avala. En el reino milenial se ejecutará todos esos sacrificios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuevamente el príncipe de paz habrá de llevar a cabo la construcción del templo. Por el momento no lo tenemos. Entonces por eso era necesario quitar todo ello, para que se quedara en un simbolismo. Entrara el sacerdocio de Melquisedec, ¿verdad? Porque dice la palabra de nuestro Dios en Hebreos capítulo, ahorita te digo, capítulo 10, lo que te acabo de explicar sobre el sacerdocio de Melquisedec, lo puedes tú analizar en Hebreos capítulo 7 en adelante. Pero yo te quiero leer capítulo 10, ¿verdad? Versículo 1 al 12. Dice así: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, ¿verdad?, no las imágenes mismas de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año hacer perfecto a los que se allegan. De otra manera cesaría de ofrecer, porque los que tributan este culto, limpios de una vez, no tendrían más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace conmemoración de los pecados, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y presente no existe. Ya lo habla el maestro. Sacrificio y presente no existe. Mas me propiciaste el cuerpo, holocaustos. O sea, lo primero no lo quisiste, ¿ya? Entonces me propiciaste cuerpo y holocausto. Expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí, en la cabecera del libro está escrito de mí, o sea, del maestro, para que haga, oh Dios, tu voluntad, diciendo, arriba sacrificio y presente y holocausto y expiación por el pecado, no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecieron según la ley, ¿verdad? Es eso, es vivir bajo maldición, bajo esa ley. Entonces dijo, heme aquí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. Quita lo primero, o sea, el sacerdocio arónico. Quítalo primero para establecer ¿qué? Lo postrero, lo que sigue. El sacerdocio de Melquisedec, el cual voluntad somos sacrificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez. Así que todo sacerdote se presenta cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero habiendo ofrecido por los pecados uno solo sacrificio para siempre, está sentado a la diestra de Dios Padre. No sé si te diste cuenta cómo el Maestro Jesucristo dijo de los sacrificios, ¿verdad?, que cada año tienes que ofrecer, porque una vez al año tenía que entrar al lugar santísimo, ¿verdad? El sacerdote a ofrecer holocausto primero para él y después para el pueblo. Pero ya no te agradó, porque realmente eso no quita el pecado. Entonces, quisiste cuerpo, quisiste sacrificio, henme aquí para que se haga tu voluntad. Entonces,
quítalo primero para establecer lo postrero. O sea, quita ese sacerdocio que quede solamente en el recuerdo, pero va a sufrir una transición por medio del sacerdocio de Melquisedec. Entonces, ya vemos cómo nuestro Dios, ¿verdad?, pone al hombre, y no al escritor, sino el mismo maestro está hablando, cómo está quitando primero ese sacerdocio. O sea, esa ley se convierte en una ley porque era una ordenanza. Quita esa ley para establecer, ¿verdad?, lo postrero. Por eso dice, quiero que analicemos bien, mis hermanos, ¿qué dice el versículo 26? De aquí mismo, del capítulo 10 al 28. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, tú ya lo recibiste, ya no queda sacrificio por el pecado, sino una horrenda esperanza de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Pero espérate, el que menosprecia la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muera sin ninguna, dice, consideración. No sé si me estás entendiendo. ¿Qué está diciendo aquí? Está diciendo que sí se quitó una ley. O sea, se quitó una ley. La ley, más bien no se quitó. Porque al rato es que, pastor, tú dijiste que se quitó. No se quitó. Aquí lo dice, quítalo primero para establecer lo postrero, ¿verdad? Pero sufre un cambio. Tal vez en otro tema te lo voy a explicar. Yo lo que quiero decirte, que no se han borrado los 10 mandamientos, no se han borrado las leyes de la alimentación, no se han borrado las leyes de la purificación, no se han borrado las 3 fiestas anuales y demás ordenanzas que el Señor simplemente ha sufrido una transición, un cambio, ¿verdad? Pero te aclara bien, ¿ah? El que menosprecia la ley de Moisés. ¿Cuál es la ley de Moisés? El decálogo, los 10 mandamientos, ¿verdad? La ley de la purificación, por el testimonio de todos, de 2 o 3 testigos, muere sin ninguna misericordia. Además, creo que es justo y creo que es sano analizar el libro de Mateo, capítulo 5. O sea, ya vimos que no se puede quitar los mandamientos, porque es, dice, el que quita, ¿ya?, el que no obedece, el que anula, el que no observa la ley de Moisés. Y aquí te lo va a recordar más, capítulo 5, te decía, el libro de Mateo, versículo 17, te voy a leer hasta el 19. Capítulo 5, versículos 17 al 19. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. ¿Sabes que Moisés fue un profeta? Entonces no vino a... ¿Qué quiere decir la palabra abrogar? No vine a quitar. Te está hablando, dice, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino que dice, a cumplirlo. O sea, con razón en Hebreos me explicaba, ¿verdad? Es que ya no quisiste los sacrificios cruentos, ya no quisiste la ley. Por eso te decía, no hay templo, entonces ¿tú dónde vas a sacrificar? ¿Dónde vas a entregar el holocausto al Señor? ¿Cómo lo haces en la actualidad? Con becerros de labios, con oraciones. Hay alguno que escucho que se eleva una oración, un poema, cantos, canciones al Señor. Ahora sí le sacrificas. Y con la responsabilidad de tu vida diaria, conduciéndote responsablemente junto a los lineamientos y mandamientos de nuestro Padre Celestial. Porque de cierto os digo, dice el versículo 18, que hasta que perezca el cielo y la tierra, ninguna gota ni una tilde perecerá. ¿De qué? De la ley, hasta que todas las cosas sean hechas, de manera que cualquiera que infringiera uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñare a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos.
Mas cualquiera que hiciere y enseñar, este será llamado grande en el reino de los cielos. Es donde yo te decía, tú pones el límite de tus bendiciones. ¿Quieres que tu papá esté bien contigo? Obedece sus mandamientos. Hoy, el sábado, es parte de un mandamiento que nuestro Padre establece, no solamente porque Él descansó en el séptimo día, no, sino que también Él considera que nosotros necesitamos descanso después de una semana o de días, ¿verdad? Estresados, cansados. Y Él, ¿qué quiere? Hoy quiero juntar a todos mis hijos, hace una invitación en el lugar donde nos congregamos, ¿verdad? Para cantarle, para traerle todas nuestras inquietudes, para traerle todos nuestros problemas. Por eso decía el Maestro Jesucristo, el que está cansado, venid a mí, yo os haré descansar, ¿verdad? Y hallaréis descanso para vuestras almas. Venimos, le cantamos al Señor, le servimos, y la consecuencia es buena, porque cuando tú le cantas al Señor, porque tú cuando le apartas un espacio para escuchar su palabra, para decirle, Señor, aquí estoy, presto a que tú me moldees conforme a tu palabra, Él se está preocupando con el que está a su diestra, que es el Maestro Jesucristo. Él ya está preparando, está haciendo cuentas, a ver qué le toca a mi hijo. Yo quiero que tú le hagas una lista de sus necesidades, porque Él está cumpliendo hoy con un mandamiento que yo estipulé desde la creación, ¿ya? Y por consecuencia uno de los mandamientos, ¿verdad? Entonces, empieza a hacer un estado Jesucristo de la necesidad de este mi hijo que me está cantando, me está honrando, me está obedeciendo, para que en todos los días que transcurra, empezando desde el primer día de la semana, para tener un mejor domingo, un mejor lunes, un mejor martes, tenga en abundancia bendiciones, ¿verdad? Además, mis hermanos, como dice también en algún momento, las bendiciones nosotros las ponemos. Pero pastor, escuchaba un comentario de una señora amiga con experiencia. Pastor, pero estamos bajo la gracia. Dice la palabra de nuestro Dios, el libro de Romanos, capítulo 6, ahorita que se me viene a la memoria, capítulo 6, versículo 1 al 4, ¿verdad? Dice así. Sí, es cierto, vivimos bajo la gracia, pero escúchame muy bien, ¿qué es la gracia? Pues, ¿qué diremos? Es un don inmerecido, porque nosotros para obtener la gracia no tuvimos que hacer nada, ¿verdad? Para que nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, entregara a su unigénito. Porque de tal manera, Juan 3:16, amó Dios al mundo, que ha dado a su unigénito, su único hijo, ¿verdad? Para que todo el que en él cree no perezca, sino que ¿qué? Tenga vida eterna. Todos tenemos la esperanza. Tan grande fue el amor que nos dio a participar de su gracia, un don inmerecido. Pero no porque vivo en la gracia debo olvidarme de los mandamientos, no porque vivo en la gracia debo hacer lo malo. Pues, ¿qué diremos? Capítulo 6 del libro de Romanos, versículo 1 al 4 dije, pues, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? En ninguna manera. O sea, no voy a hacer crecer la gracia. Porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos en él? Si ya Jesucristo dio su vida por nosotros y junto con él nuestros pecados. Yo no sé si me estoy explicando, ¿ya? ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedades de vida. ¿Qué es una novedad de vida? Tienes que hacer todo lo novedoso. Si estabas lleno de groserías, si estabas lleno de picardías, si la boca solo te salían palabras para bendecir, ya te conoció el mundo. Pero la novedad es que, mira, la persona ya no dice groserías.
días. La persona ya no maldice. Otra de las novedades de vida. Oye, yo me recuerdo que guardabas el día de domingo. Yo me recuerdo que guardabas el día lunes, el martes, ¿ya? Pero ahora ya guarda el día de reposo como dice el mandamiento. Entonces, eso es andar en novedad de vida. Por eso sí dice el versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. En adelante tendrás que andar en una vida nueva. ¿Quieres que te vaya bien? ¿Quieres bendiciones? Tendrás que andar en novedad de vida. Entonces, cuando nosotros cumplamos con todo el protocolo que nuestro Padre Celestial da, créanme que nuestro mundo va a cambiar maravillosamente. Cuando nosotros guardemos los mandamientos del Señor, cuando nosotros prestemos oído a su palabra y hagamos una comunión con Él y seamos los hijos más obedientes, Él seguramente nada nos negará. Yo quiero regresar para atrás al último texto en donde inicié, ¿verdad? En el libro de Juan, capítulo 14. Te estoy leyendo porque dice el profeta Isaías, a la ley y al testimonio, ¿verdad? Porque si no guardas la ley, entonces no te ha amanecido. Entonces yo te estoy dando testimonio, no por la palabra, como decía el Maestro Jesucristo. Lo que hablo no es mío, sino del que me envió, o sea, de su Padre. Y Él los comparte para que en esta tarde nosotros aprendamos.